puedan pasar a través de la mucosa intestinal. Pero vemos también que este contenido tiene que ser propulsado a lo largo del tubo digestivo para que pueda ser mezclado con las secreciones provenientes de las glándulas como el hígado, las glándulas salivales, el tubo pancreático, y propulsado, ¿no es cierto?, con eficiencia para mejorar los procesos de digestión y absorción. Entonces vemos que a nivel del tubo digestivo vamos a encontrar, por decirlo así, dos tipos de movimientos. Primero, el movimiento peristáltico, peristaltismo, que es una actividad refleja que se da desde el esófago hacia el recto, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en cuando entra el alimento, se produce la distensión de las paredes del tubo digestivo y se produce una respuesta refleja que consiste en la contracción de la parte del tubo digestivo que se encuentra por detrás del alimento y la relajación de la parte que se encuentra por delante, permitiendo de esta manera el desplazamiento caudal, es decir, hacia adelante del bolo alimenticio. ¿Ya? Ahora, a nivel del intestino principalmente tenemos otro tipo de movimiento, que viene a ser un movimiento de segmentación. ¿En qué consiste el movimiento de segmentación? Que una porción del intestino se contrae, puede ser aquí, ¿no es cierto? Y aquí, o sea, ambos extremos de este segmento del intestino se contraen, pero no solo eso, también se contrae la porción central. De modo que los movimientos de segmentación no tienen por finalidad favorecer la propulsión del alimento, sino que favorecer la mezcla, ¿no? Porque usted ve acá, se contrae acá, y también la porción central, de modo que no hay mucho desplazamiento hacia adelante, sino que se favorece los movimientos o la mezcla del alimento. ¿Ya? Entonces tenemos movimientos de segmentación para favorecer la mezcla y los movimientos peristálticos que favorecen la propulsión. Como le digo, la actividad o la motilidad gastrointestinal es de tipo reflejo y depende de quién dependía Rojas los movimientos gastrointestinales. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de qué sistema? ¿Mesa, recuerdas? Del sistema nervioso entérico, ¿sí? Que estaba constituido principalmente por el peso de Meissner, el peso submucoso de la secreción, pero principalmente del peso mientérico o de agua. ¿Ya? Actúa como un pequeño cerebro, o sea, tiene neuronas sensitivas que perciben la distensión de las paredes y envían información hacia interneuronas o hacia neuronas motoras, ¿sí? Las interneuronas, las neuronas motoras, lo que hacen que es liberar neurotransmisores como la acetilcolina, que por detrás favorecen la contracción del músculo liso. Y las interneuronas actúan a nivel de neuronas que se encuentran por delante para la liberación, por ejemplo, de óxido nítrico, que favorece la vasodilatación. Es un arco reflejo, tiene neuronas sensitivas, tiene interneuronas inhibitorias y tiene neuronas motoras. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso entérico es el responsable de los movimientos de segmentación y peristáltico. Esa actividad refleja, es autónoma, pero sí puede ser influenciada por el sistema nervioso autónomo. La división parasimpática estimula los movimientos peristálticos y la división simpática los estimula. ¿Ya? Bien. Luego acá tenemos entonces que estos movimientos peristálticos, que son movimientos, por decirlo así, autónomos, se originan donde en un grupo de células de tipo marcapaso, que son las células intersticiales de Cajal, que determinan este ritmo eléctrico básico. Es decir, los movimientos peristálticos se originan de este ritmo eléctrico básico, que como ven ustedes acá, vienen a ser oscilaciones del potencial de membrana de reposo del enterocito. ¿Se acuerdan cuando teníamos la neurona? La neurona tiene un potencial de membrana en reposo.
Los enterocitos también tienen un potencial de membrana de reposo, pero este potencial de membrana de reposo del enterocito es fluctuante. ¿Ven acá? Fluctúa, ¿no es cierto? Por momentos se hace menos electronegativo, por momentos se hace más, y otra vez se hace menos. Estas oscilaciones del potencial de membrana de reposo del enterocito viene a ser el ritmo eléctrico básico. ¿Sí? Y estas oscilaciones realmente no tienen la intensidad suficiente para producir la contracción del músculo liso. ¿Sí? La contracción del músculo liso solamente se produce cuando sobre este ritmo eléctrico básico, en la parte más alta de la despolarización, se producen estos potenciales en punta o en espiga. Cuando se producen estos potenciales, si se alcanza el umbral y el músculo liso se contrae. Y como vemos acá, estos potenciales en punta son producidas por la acción de la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, la división parasimpática, al liberar la acetilcolina, permite estos potenciales en punta que permiten llegar al umbral del músculo liso y que este se contraiga, produciendo los movimientos peristálticos. ¿Sí? Y por otro lado vemos que el sistema simpático lineal. Vemos que este ritmo eléctrico básico varía. En el estómago, que es de aproximadamente 4 por minuto, en el duodeno 12 por minuto, en el ciego 2 por minuto y en el colon 6 por minuto. Lo que permite este ritmo eléctrico básico es que las contracciones del músculo liso solamente se produzcan cuando se alcanza la parte más alta de la despolarización de estos potenciales en punta, de modo que los movimientos peristálticos sean de manera ordenada. ¿No es cierto? Cuando hay una sequía el nervio vago que lleva estimulación parasimpática, los movimientos peristálticos se hacen erráticos, desordenados, y eso dificulta una adecuada propulsión del contenido eléctrico. O sea, el ritmo eléctrico básico son oscilaciones del potencial de membrana en reposo, ¿sí? Que se dan en forma ordenada, pero no son lo suficientemente intensos para que el músculo liso se contraiga. Solamente va a haber contracción cuando se producen estos potenciales en punta en la parte más alta de la despolarización, por acción del sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? De modo que las contracciones se den en forma ordenada para lograr de esta manera una propulsión más eficiente del contenido de alimento. ¿Ya? Y este ritmo eléctrico básico tiene lugar en estas células intersticiales de Cajal, que son células de tipo marcapaso que se encuentran cerca del plexo medial. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Entonces pregunto, ¿los movimientos de segmentación y los movimientos peristálticos son reflejos o son voluntarios? Caso, ¿qué dices? Son reflejos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el estímulo para esta actividad refleja? ¿Cuál es el estímulo? Hemos dicho, son movimientos reflejos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estímulo para que se presente este reflejo? La presencia del alimento dentro del tubo digestivo que distiende las paredes. Entonces viene la otra pregunta. Entiendo entonces que cuando no hay alimento en el tubo digestivo, que es el periodo entre las comidas, no se producen movimientos. ¿Qué dices tú, Ferrer? O sea, hasta ahí el razonamiento es correcto. El doctor dice que los movimientos peristálticos son movimientos reflejos y los reflejos obedecen a un estímulo. Y como dijo Rivera, el estímulo acá es la presencia de alimento. ¿Por qué? Porque cuando entra el alimento se estiran las paredes del tubo digestivo y yo tengo neuronas que detectan la distensión y envían información a neuronas motoras que producen la contracción de la fibra muscular. Hasta ahí perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿y cuando no hay alimento dentro del tubo digestivo, no se produce movimiento?
García dice que sí. Pérez, ¿tú qué dices? Sí. ¿Sí? Claro. ¿Tú has estado sin desayunar, te cruje el estómago más mediodía? Sí, ¿no es cierto? Eso se llama complejo motor migratorio, que son movimientos que se dan desde el esófago hasta el hígado, como dice acá, desde el estómago hasta el hígado. A diferencia de los movimientos peristáticos que van desde el esófago hasta el recto, el complejo motor migratorio se da desde el estómago hasta el hígado, acompañado, ¿no es cierto?, de secreción de bilis y de jugo pancreático. Y ocurre, como dice acá, ¿no es cierto?, cuando cesa el consumo de alimentos. Acá han consumido alimentos y hora y media, 2 horas después del consumo de alimentos es que se presenta este complejo motor migratorio, que está mediado por una gastrointestinal que viene a ser la motilina. Y se cree que la función de este complejo migratorio es limpiar el contenido del tubo digestivo, preparándolo para la siguiente cosa. ¿Ya? Bien, esto, masticación y deglución, es fácil, lo vamos a ver en la práctica. La primera parte es voluntaria, me van a decir en la práctica cuáles son los pares craneales sensitivos y cuáles los motores que participan en la deglución. ¿Ya? Lo que sí me interesa es esto. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el esfínter esofágico inferior, ¿no? Y como dice aquí, hay un esfínter esofágico inferior con una porción interna y una porción externa. La porción interna está formada principalmente por el engrosamiento de la musculatura lisa del esófago, y el externo está formado, ¿no es cierto?, por esta porción costal y pilar del músculo diafragmático. Entonces, el esfínter esofágico inferior está tónicamente cerrado. Solamente es por acción de la acetilcolina. ¿Sí? Solamente cuando ustedes comen es que este esfínter esofágico inferior se relaja para permitir el paso de alimento. Y eso está mediado por el óxido nítrico. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Que se produce en las células de la capa muscular. ¿Cuál es lo interesante aquí? Que podemos tener un esfínter esofágico inferior incompetente, ¿sí?, que no puede impedir que el contenido gástrico pase al esófago, y entonces hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente se queja que de pirosis, ¿no es cierto?, un dolor retroesternal, de vinagreo, que debe ser tratado porque el contacto de ácido de jugo gástrico con la mucosa del esófago lleva a una esofagitis, a una inflamación, y después al esófago de Barrett, en los cuales ya hay cambio premarino, hay metaplasia. ¿Sí? Y esto es producido, ¿sí?, ¿por qué?, por un esfínter esofágico inferior incompetente. Ahora, por otro lado, hay pacientes, ¿no es cierto?, que tienen un déficit de la óxido nítrico sintasa, no pueden sintetizar óxido nítrico. Y eso lleva a que el esfínter esofágico inferior esté persistentemente cerrado. Eso se llama acalasia, ¿ya? Es otro problema. Pero vamos a quedar con esa idea. Doctor, ese esfínter esofágico inferior no es igual que el cardia. El cardia es la región del estómago, no es un esfínter. El cardia está cerca al fondo, pero es una región del estómago. El esfínter esofágico inferior es musculatura lisa, ¿no es cierto?, que está alrededor de la unión gastroesofágica. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Ahora hablamos de la regulación de motilidad y el vaciamiento gástrico. Ya habíamos visto en la primera clase cuáles son las partes del estómago. Hay un fondo, hay un cuerpo, ¿no es cierto?, y hay un ano. ¿Sí? Y el cuerpo produce principalmente pepsinógeno, homógeno y ácido clorhídrico, y ¿en qué consiste esto? Miren, cuando llega el alimento, ¿cuál es la principal función del estómago? García, ¿cuál crees tú si te dijera, cuál es
principal función del estómago? La digestión, la absorción, se va a tomar estudio. Para ti, ¿cuál sería la principal función del estómago? Disolver los alimentos que llegan. ¿Ah? Disolver los alimentos. Disolver la digestión. ¿Ya? ¿Tú qué dices antes? Formar el quimo. ¿Para qué es importante formar el quimo? Bueno, también una digestión para permitir la posterior absorción. ¿Tú qué dices, Severo? ¿Para ti cuál sería la principal función del estómago? Digestión la inicia, pero no de forma unidades absorbibles, ¿no? Absorción, no se absorbe realmente nutrientes en el estómago. Actúa como reservorio. O sea, el estómago es el que debe regular el paso coordinado, mesurado de los alimentos hacia el intestino delgado para favorecer su absorción. ¿Ya? Y es por eso que cuando llega el alimento, la mitad superior del estómago se relaja, ¿no es cierto? Esto se llama relajación receptiva para permitir mayor cantidad de alimento con un mínimo incremento de la presión intragástrica. Eso se llama relajación receptiva. Cuando llega el alimento, la mitad superior del estómago se relaja para permitir mayor depósito de alimento con un mínimo incremento de la presión. Y por otro lado, la mitad inferior se contrae. Eso viene a ser la sístole astral, ¿no es cierto? Antro, píloro y duodeno actúan como una unidad funcional, de modo que pequeñas porciones del quimo vayan pasando en forma coordinada hacia el duodeno, ¿sí? Para facilitar la digestión y la absorción. El cuadro de acá le dice, ¿no es cierto?, que la velocidad del vaciamiento gástrico, aparte de un control hormonal como puede ser por la somatostatina, la colecistocinina, depende, por ejemplo, de la naturaleza del alimento. Lo que primero pasa son los carbohidratos, ¿no es cierto?, seguido de las proteínas y en último lugar los lípidos. Y también depende de la osmolaridad duodenal, o sea, cuando hay hiperosmolaridad a nivel del duodeno, también se hace más lento el vaciamiento gástrico. Miren la importancia. Ustedes han oído hablar del síndrome de Dumping, lo que ocurre en los problemas de la cirugía bariátrica. Se llama el síndrome de Dumping. ¿Por qué a un paciente que le hacen cirugía bariátrica por una obesidad mórbida, prácticamente le retiran la mitad del estómago, le dicen que tiene que comer pequeñas cantidades de comida a lo largo del día? ¿Qué pasa si el paciente que tiene cirugía bariátrica tiene una comida copiosa? ¿Pero qué pasa? En el síndrome de Dumping, el paciente se desmaya, tiene síntomas de hipoglicemia. O sea, el paciente que ha sido sometido a una cirugía bariátrica, que tiene una comida copiosa, tiene hipoglicemia, que puede ser cuadros de hipoglicemia severa y cuadros de hipotensión. Se puede desmayar. O tiene toda la hipoglicemia, taquicardia, sudoración, ¿no? ¿Por qué? Porque como pierde esta acción de reservorio del estómago, y si hay un rápido paso de comida hacia el duodeno, lo primero va a ser que la glucosa va a ser absorbida en grandes cantidades y la respuesta va a ser un hiperinsulinismo. Y el imposible hiperinsulinismo te lleva a hipoglicemia. Y ya saben todo lo que pasa con la hipoglicemia. Y el otro es que al pasar grandes cantidades de alimento, la osmolaridad dentro del duodeno es mayor que la osmolaridad plasmática. Y entonces el líquido va a pasar del espacio intersticial hacia la luz del duodeno con la consecuente hipotensión. ¿Ya? Ese es el síndrome de Dumping, se llama Dumping o vaciamiento gástrico rápido,
¿Qué lo vemos principalmente en los pacientes con cirugía bariátrica? ¿Por qué? Porque se pierde esta función de reservorio del estómago que regula, ¿no es cierto?, la velocidad con que deben pasar los alimentos del estómago al cuerpo. Bien, aquí vamos a hablar del vómito, ¿no es cierto?, que es una respuesta integrada, ¿no es cierto?, del aparato digestivo. Ya saben, ¿no es cierto?, viene precedido de las náuseas, hay una inspiración profunda, ¿no es cierto?, se produce un peristaltismo inverso, la inspiración, el tórax se fija a la mitad de la inspiración, y cuando este movimiento peristáltico inverso supera la presión intraabdominal, se relaja el esfínter esofágico, el hilo del esfínter esofágico y la comida es vertida hacia afuera. Lo que me interesa es esto, ¿no?, que el vómito, ¿sí?, como respuesta de vómito programada, depende del centro del vómito que está en el tronco encefálico. Entonces vemos cómo este centro del vómito que está en el centro encefálico recibe influencia, por ejemplo, de los centros superiores. Por eso si usted ve un animal muerto, un sanado, ¿no es cierto?, eso puede producir náuseas y vómito. ¿Por qué? Porque estímulos visuales provenientes de los centros superiores estimulan este centro del vómito del tobillo encefálico, produciendo la respuesta del vómito programado. ¿De dónde llega información también a este centro del vómito? Del cerebelo y del laberinto, que participa en las reacciones de... ¿Pero qué parte del equilibrio? Pero hay personas por eso que suenan a los juegos mecánicos, son muy intensos. Hay gente que puede llegar a vomitar, ¿no es cierto?, por la cinetosis, es decir, por la estimulación de los laberintos y del cerebro. ¿Ya? Vemos también, ¿no es cierto?, que puede recibir información del núcleo del fascículo solitario. Y el núcleo del fascículo solitario recibe información del nervio glosofaríngeo por estimulación faríngea, ¿no? Obviamente es una guaca, una joven, imagino, que ya siente este estigma y se mete el dedo, ¿no?, para que pueda vomitar. Es por estimulación faríngea a través del núcleo fascículo solitario que produce, ¿no es cierto?, una estimulación del centro del vómito. También hay información proveniente de la mucosa gástrica. Sí, entonces cuando tú tomas una sustancia irritante, esta mucosa gástrica sea irritada a través del núcleo del fascículo solitario, también puede estimar el centro del vómito. Y también a nivel del cuarto ventrículo hay una zona emetógena de quimioreceptores en el área posistema. Esta zona estimula al centro del vómito por sustancias presentes en la sangre. Como dice acá, pueden ser opiáceos, como el tramadol que es utilizado por el dolor, puede ser quimioterapia o puede ser como hormonas, ¿no es cierto?, los estrógenos, la progesterona durante el embarazo. Al estimular esta zona emetógena, ¿sí?, se estimula el centro del vómito. La lesión de esta zona, por ejemplo, hace que la persona pierda la capacidad de vomitar ante la presencia de fármacos, ¿no es cierto?, de hormonas, pero mantiene indemne la capacidad de vomitar, ¿no es cierto?, por estimulación faríngea, por estimulación del laberinto o de centros superiores. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Seguimos. Vamos a hablar entonces a nivel de motilidad intestinal delgada y colon. Vamos a ver que a nivel del intestino delgado tenemos las contracciones peristálticas, las segmentarias y las tónicas, que son, las tónicas son contracciones que involucran grandes segmentos del intestino, me lo van a hablar el jueves, y los tipos de contracciones peristálticas, segmentarias y de contracción maligna. ¿Qué me interesa que revisen en el libro? ¿Ya? Aparte de estos movimientos, ¿qué es el reflejo gastropónico y qué es el reflejo gastroiliaco? ¿Ya? Lo van a revisar, sencillo nada más. Luego vamos a pasar a lo importante, que viene a ser la defecación. ¿Ya? Y aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, que vamos a tener un esfínter anal interno, que es de control involuntario, y vamos a tener un esfínter anal externo, que es de control voluntario.
dice aquí, vamos por video, ¿no es cierto? Tenemos un... Entonces, tenemos un esfínter. Ya. Entonces tenemos un esfínter anal interno que es involuntario, que está bajo el gobierno del sistema nervioso autónomo. Ustedes van a ver si estimula, si es simpático o parasimpático. Y tenemos un esfínter anal externo que sí está bajo el gobierno voluntario. ¿Ya? Entonces, cuando las heces llegan al recto, ¿no es cierto? Y aumenta la presión interrectal, te va a decir que el esfínter anal interno se contrae. ¿Sí? O se relaja. ¿Qué dice García? Cuando llegan las heces hacia el recto, el esfínter anal interno, que es involuntario, ¿se contrae o se relaja? Se relaja. ¿No es cierto? Y entonces, ¿por qué las heces no salen hacia el exterior? Por el esfínter anal externo, que ante incrementos moderados, más bien se contrae. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que tú tienes control de la defecación. Pero, cuando allí siguen llegando las heces, ¿no es cierto? Y la presión dentro del recto supera los 55 milímetros de mercurio, tal como usted me va a explicar el jueves, el esfínter anal externo, que está bajo control voluntario, se va a relajar de todas maneras. ¿Sí? Y entonces las heces salen hacia afuera. Es por eso que las personas que tienen lesiones medulares, o sea, que han tenido un traumatismo vértebro-medular, que tienen el cuerpo paralizado, por ejemplo, de la cintura para abajo, pueden defecar igual. Llega un momento en que las heces se acumulan en el recto, la presión interrectal supera los 55 milímetros de mercurio y entonces el esfínter anal externo también se relaja. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ahora, necesariamente tiene que llegar a los 55 milímetros de mercurio para que se relaje el esfínter anal externo. Supongamos, a ver, primero, supongamos que vas a ser no sé, pues en Tandillá, una zona lejana, y tú sabes que el bus que va a las 18 horas de viaje no tiene baño. Entonces, en la última parada tú te quieres asegurar. Tú puedes defecar voluntariamente antes de que la presión interrectal llegue a los 55 milímetros de mercurio. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para defecar voluntariamente? O sea, para que las heces puedan salir.
tema de la ciencia es interesante, ¿no? ¿Ah? No se rían, pues, para los gorditos. Ustedes saben que uno de los tratamientos que se están probando para bajar de peso es trasplante de heces, ¿no? Trasplante de heces. La flora bacteriana del gordito no es igual que la del delgado. Entonces, eso se llama microbiota. Entonces, hay efectos, se está viendo en trasplantar heces de los delgados hacia los gorditos. A ver, ¿cómo crees tú? ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú para defecar voluntariamente? Puja, ¿no es cierto? Y el pujo consiste en la contracción de los músculos abdominales, ¿no? Eso aumenta pues, la presión. Ya, pero ¿cómo entonces el aumento de la presión intraabdominal te ayuda a la expulsión de las heces? Por un lado, aumenta la presión intraabdominal, es cierto. Por otro lado, produce ese es el reposo, este viene a ser el ángulo ano-rectal. ¿Sí? Casi 90, podemos decir. ¿No es cierto? Y vemos acá, este músculo es el cubo rectal, que está bajo inervación del músculo. No se proyecta el láser. ¿No? Acá. Entonces tenemos acá el recto, el ano y el ángulo ano-rectal casi 90 grados, con, ¿no es cierto?, el músculo cubo rectal que lo mantiene. Entonces, cuando tú pujas, ese cubo aumenta la contracción de los músculos intraabdominales, produce un descenso, ¿no es cierto?, del piso pélvico. Al descender el piso pélvico, el músculo cubo rectal se relaja, ¿no es cierto?, y este ángulo ano-rectal, que era de 90 grados, pasa casi a 180 grados, casi vertical, para favorecer la expulsión de las heces. ¿Sí? Entonces, acá estos pujes, te vas a acordar que desciende el piso pélvico, se relaja el músculo cubo rectal y el ángulo ano rectal se vuelve casi en 180 grados y eso favorece la expulsión de tus heces. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Pero eso es el caso de una persona que está sana. Exactamente, o sea, Porque está mal del estómago, pues no decía que haya tanta presión. al complejo, eso es lo que estamos hablando. En otro caso, sería porque hay un aumento de la osmolaridad en la luz intestinal y entonces eso pues sale. Efectivamente. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, ese que dice colon irritable. No, es un trastorno funcional. Ellos alteran, son una relación con la ansiedad. Entonces, el estado de ansiedad puede aumentar la actividad peristáltica, pero ellos alternan diarrea con estreñimiento. Aparte que tiene que, hay un criterio de Roma 2, Roma 3, tiene que tener los años, no tiene que haber significado de una baja de peso significativa, es un trastorno más que nada funcional. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya no se pueden retirar, ¿ah? Ya se venció el plazo. No, el público ya se venció el plazo. Para que se quede, se queda. ¿Alguien hace esa nueva delegada del grupo ante el retiro de la delegada general? Nusa va a ser delegada, la doctora Nusa va a ser, y lo puedo que queda de delegada general porque la doctora Marcelo renunció. La doctora Nusa va a ser la delegada general. Poco tiempo, 1 o 2 semanas más que para la elección. Van a ser legaturas cortas.